Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí hoy como siempre. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a tocar el corazón de muchos de ustedes. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de los gestos de amor, y más específicamente, en una declaración que ha capturado la atención de millones, la increíble forma en que Kerem Bürsin declaró su amor a Hande Erçel, y todo esto, en 1000 idiomas. Si han leído bien 1000 idiomas. Prepárense para un torrente de emociones, romanticismo y la magia que surge cuando el amor se expresa sin fronteras. Si eres un romántico empedernido, un fan de esta pareja que ha conquistado el mundo, o simplemente te gusta inspirarte con historias de amor genuinas, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre exploramos historias que nos inspiran y nos hacen sentir un poquito más cerca de lo que realmente importa. Ahora sí, vamos a empezar. Imaginen por un momento la magnitud de lo que Kerem Bürsin hizo por Hande Erçel. No estamos hablando de una simple palabra de amor, ni de un detalle pequeño. Estamos hablando de un acto de amor monumental, un esfuerzo titánico que trascendió barreras idiomáticas y culturales. La idea de expresar un sentimiento tan profundo, tan universal como el amor, en 1000 lenguas diferentes es, francamente, sobrecogedora. Es como decir, te amo en cada rincón del planeta, en cada cultura, en cada corazón que late. Kerem con este gesto, no solo le dijo a Hande cuánto la amaba, sino que también le demostró el alcance ilimitado de su sentimiento. Fue una declaración que resonó mucho más allá de la pareja, inspirando a personas de todo el mundo con su audacia, su creatividad y, sobre todo, su profundo amor. Detrás de esta increíble declaración, se esconde una historia que vale la pena desentrañar. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su conexión con sus fans, demostró una vez más su capacidad para emocionar. La noticia de que había declarado su amor a Hande Erçel en 1000 idiomas se propagó como la pólvora, generando una ola de admiración y asombro. Y no es para menos. Pensar en la logística, en la dedicación, en la pura intención detrás de semejante acto es algo que nos deja sin palabras. ¿Cómo logró reunirlas todas? ¿Qué significó para Hande recibir un amor expresado de esta manera? Estas son las preguntas que nos llevan a explorar la profundidad de este gesto. La elección de 1000 idiomas no es arbitraria. Representa la totalidad, la infinitud, la idea de que su amor no tiene límites geográficos ni culturales. Es un amor que aspira a abarcar el mundo, a ser entendido por todos, a ser tan universal como el propio sentimiento. Es como si hubiera dicho, mi amor por ti es tan grande que quiero gritarlo en todas las lenguas que existen, para que nadie pueda dudar de su magnitud. Este tipo de acciones son las que convierten una relación en algo legendario, en un cuento de hadas moderno que inspira a generaciones. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes quizás no estén tan familiarizados, son dos estrellas turcas que conquistaron el corazón de audiencias internacionales gracias a su trabajo en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era palpable y pronto, los rumores y las especulaciones sobre una relación en la vida real comenzaron a crecer. Lo que comenzó como una conexión profesional, floreció en algo mucho más profundo, y su relación se convirtió en un fenómeno seguido por millones de fans en todo el mundo. Y es precisamente en este contexto de amor y admiración global donde la declaración de Kerem adquiere una dimensión aún mayor. La idea de 1000 idiomas es, por supuesto, simbólica. Aunque es difícil concebir que se hayan pronunciado literalmente 1000 frases de te amo en 1000 idiomas diferentes, el espíritu de la declaración apunta a esa inmensidad. Podría haber sido una recopilación de frases significativas, un proyecto artístico, un vídeo con intervenciones de personas de diversas nacionalidades, o incluso una campaña digital en la que se invitó a personas de todo el mundo a enviar su versión de te amo en su idioma. Lo importante es la intención y el impacto. Lo que Kerem transmitió fue un amor que no conoce barreras, un amor que se siente en todas partes. Pensemos en la fuerza de esta declaración. En un mundo a menudo dividido por diferencias, el amor es un lenguaje universal. Y al recurrir a 1000 idiomas, Kerem no solo declaró su amor a Hande, sino que también celebró esa universalidad. Fue un recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias superficiales, todos compartimos la capacidad de amar y ser amados.
Este gesto resonó profundamente porque tocó una fibra sensible en cada uno de nosotros. La de desear un amor tan expansivo y generoso. La preparación de algo así debió requerir una planificación y un esfuerzo considerables. Imaginen la cantidad de investigación, la colaboración necesaria para asegurarse de que cada idioma estuviera representado de manera auténtica. Cada te amo en una lengua diferente es un fragmento de cultura, un sonido único que encierra siglos de historia y emoción. Al unirlos todos, Kerem creó un mosaico sonoro de amor, una sinfonía de afecto que sin duda dejó a Ande sin palabras. Y hablando de Ande, ¿cómo creen que ella se sintió al ser el centro de una declaración de amor tan extraordinaria? Ver a la persona que amas esforzarse de tal manera, ir más allá de lo esperado para expresarte cuánto te valora, debe ser una experiencia increíblemente edificante. Seguramente se sintió vista, apreciada y profundamente amada. Este tipo de gestos no solo fortalecen la relación, sino que también crean recuerdos imborrables que se atesorarán para siempre. Es el tipo de historia que se cuenta a los hijos y nietos, la historia de un amor que desafió las convenciones. La repercusión de esta noticia en las redes sociales fue masiva. Los fans se volcaron a expresar su admiración, compartiendo la noticia, creando memes y celebrando la pareja. Se convirtió en un tema de conversación global, eclipsando a menudo las noticias más serias. Esto demuestra el poder del amor y de las historias inspiradoras para conectar a las personas y generar emociones positivas. En un mundo a veces abrumador, historias como esta nos recuerdan la belleza de la conexión humana y la fuerza del amor. Podemos especular sobre las diferentes formas en que Kerem pudo haber recopilado estos 1000 idiomas. Quizás encargó a amigos y conocidos de diferentes partes del mundo que grabaran su voz diciendo te amo. Tal vez creó una plataforma en línea donde los fans podían contribuir. O quizás fue un proyecto más íntimo, donde él mismo aprendió frases clave y las grabó. Independientemente del método, el resultado es el mismo, un testimonio poderoso de su amor. Lo fascinante de este gesto es que va más allá de las palabras. Es la acción, el esfuerzo, la dedicación lo que realmente habla. Declarar amor es una cosa, pero hacerlo de una manera tan única y memorable es otra completamente diferente. Es un nivel de compromiso que deja una huella imborrable. Y creo que es esta autenticidad, esta entrega total, lo que ha hecho que la pareja Kerem y Ande sea tan querida por tantas personas. No solo son atractivos y talentosos, sino que también demuestran una profundidad emocional que resuena con el público. Este acto de amor también nos invita a reflexionar sobre la diversidad de expresiones de afecto. No hay una única manera correcta de decir te amo. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es encontrar la forma que sea más auténtica para ti, y que llegue al corazón de la persona que amas. Kerem eligió una forma grandiosa, pero cada uno de nosotros puede encontrar su propia manera de expresar amor, ya sea con un gesto pequeño pero significativo, una palabra sincera, o un acto de servicio. La historia de Kerem y Ande se ha convertido en un faro de esperanza para muchos románticos, un recordatorio de que el amor verdadero aún existe y que puede manifestarse de maneras extraordinarias. La idea de un amor que se expresa en 1000 idiomas es, en sí misma, una fantasía hecha realidad. Es la encarnación de un amor sin límites, un amor que se expande y abarca el mundo. Imaginen la escena. Quizás Kerem presentó a Ande un vídeo compilado, o una serie de cartas, o incluso un libro con todas las frases. La emoción de ese momento debió ser indescriptible. Ver la sorpresa, la alegría, las lágrimas en los ojos de Ande sería la recompensa más grande para Kerem. Es la culminación de un esfuerzo que comenzó con la intención de demostrarle a ella, y al mundo, la profundidad de su amor. Este gesto también nos habla de la importancia de la comunicación en una relación. No solo se trata de decir te amo, sino de encontrar maneras creativas y significativas de hacerlo. En un mundo donde a menudo nos dejamos llevar por la rutina, es crucial hacer un esfuerzo consciente para mantener viva la chispa, para sorprender a nuestra pareja y para recordarle por qué se enamoraron. Kerem Bürsin ha elevado el listón, sin duda, pero su ejemplo nos inspira a ser más audaces en nuestras propias expresiones de amor. En resumen, la declaración de amor de Kerem Bürsin a Ande Erçel en 1000 idiomas es mucho más que un simple acto romántico. Es un símbolo de amor sin fronteras, de dedicación inquebrantable y de la universalidad del sentimiento. Fue un gesto que resonó en todo el mundo, inspirando a millones con su audacia y su profundidad.
Nos recuerda que el amor en su forma más pura trasciende las barreras y se expresa en innumerables lenguajes, tanto literales como figurados. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional con nosotros hoy. Ha sido un placer explorar la magnitud de este gesto y su impacto. Antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta declaración de amor? ¿Creen que el amor puede expresarse de formas verdaderamente infinitas? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha inspirado de alguna manera, les agradecería enormemente si pudieran regalarle un me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que aman. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta historia de amor. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias de todo corazón por acompañarnos hoy. Ha sido una experiencia maravillosa compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspiren y nos hagan sentir. Hasta pronto.